12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. Los ecos del combate naval de la Vuelta de Obligado se esparcen por el interior argentino. La soberanía nacional está a salvo gracias a la decisión del brigadier Juan Manuel de Rosas. Rosas fue un personaje complejo, adorado y rechazado en igual medida. Aún hoy persiste la polémica sobre su carácter, papel y legado. Para algunos, fue un autócrata que impuso el orden por medio del terror. Para otros, un caudillo carismático y estadista que evitó la disgregación del país. Es la figura fundamental de la Confederación Argentina. Rosas celebra todos los años elecciones, porque él es el restaurador de las leyes. Este es el consolidador de la soberanía nacional. Juan Manuel de Rosas. Soberanía y federalismo. Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Él es Ortiz de Rosas. Ellos se remontan prácticamente a las primeras familias que llegaron a Buenos Aires. Nace en lo que sería una élite hispano-criolla. Su papá, Ortiz de Rosas, había sido uno de los primeros en iniciar acciones de correr la frontera. Había avanzado prácticamente hasta la zona de Azul y había aprendido en esa campaña a tratar con los grupos aborígenes de la provincia de Buenos Aires. Francisco Argerich era el educador de toda esa generación. Él tenía una escuela de primeras letras a donde concurría toda la juventud de Buenos Aires. Si bien Rosas concurre y es uno de sus discípulos, él empieza a demostrar su gran amor por el campo. Como otros jóvenes porteños, Rosas participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Rosas se une a las fuerzas de Liniers. Tiene una gran actuación que merece una carta que le manda Liniers luego a su madre agradeciendo sus servicios. Y en 1807, a los 14 años, se incorpora como soldado de caballería en el escuadrón de los Migueletes, donde también tiene una importante participación, pese a su corta edad, porque solamente había 4 menores de 15 años. Pero no fue la vida militar, sino el contacto con el campo y su gente lo que forjó la personalidad de Rosas. No va a aceptar ser comerciante, no va a aceptar una formación de esa instrucción propia del siglo de las luces. Es un hombre que más bien ve el valor de esa formación que le daban los campos por los que transitó desde joven. Es inmediatamente aceptado, reconocido y valorado por los gauchos, por las pionadas, por los indios. Pero la relación con sus padres se deterioró cuando Juan Manuel cuestionó el modo en que se administraba el patrimonio familiar. La madre, Agustina López de Osornio, era una mujer de un gran carácter. Ante las rebeldías de Juan Manuel lo encierra en un cuarto y dice: vas a estar a pan y agua hasta que vuelvas a la tienda. Y al día siguiente se encuentra una carta diciendo: dejo todo lo que no me pertenece. Y firma Juan Manuel de Rosas, con S. Hasta deja el apellido Ortiz de Rosas con Z, que era propio de su familia. Al poco tiempo, Rosas conoce a Encarnación Ezcurra,
e intenta un acercamiento familiar que duraría poco. Él se casa en 1813 con Encarnación Ezcurra, muy jóvenes ambos, contra la idea de su madre. Dice la anécdota que para que los padres autorizaran el casamiento, porque eran muy jóvenes, fraguaron un embarazo de ella. Finalmente, Rosas decide empezar de cero, para lo cual se va a poner en contacto con sus primos los Anchorena. Con familiares, Terrero, Luis Dorrego, funda un saladero de mucha importancia, Las Higueritas, en la zona de Quilmes, y desarrolla esos primeros años un poder económico importante, muy importante, pues se transforma rápidamente en un propietario agrario con mucha cantidad de tierras. En 1819, con 26 años de edad, redactó las instrucciones para los mayordomos de estancias y las instrucciones para los encargados de las chacras. Todas las conductas que debía hacer el capataz para poder dirigir sus estancias estaban tan detalladas que detallaba hasta qué hora tenía que tomar mate para iniciar sus tareas. Él va a hacer su propia fortuna, va a demostrar que como administrador es un hombre que puede ser caracterizado en la historia argentina como uno de los pocos ejemplos de honestidad en la administración pública y aún privada. Habiendo consolidado un importante poder económico en Buenos Aires y ante una sociedad dividida, el momento político de Rosas había llegado. La casa natal de Juan Manuel de Rosas se encontraba en el solar ubicado en el número 552 de la calle Santa Lucía, que a partir de 1911 pasó a llamarse Domingo Faustino Sarmiento. Su infancia transcurrió en la casa que estaba situada en Defensa 73. Ambas viviendas fueron demolidas. Tras la Revolución de Mayo y en el fragor de las campañas de la independencia, los caudillos del interior se enfrentaron al gobierno porteño, que pretendía imponer su control político y económico. Los caudillos, Ramírez, Araos, Estanislao López, que en representación del interior avanzan sobre Buenos Aires. Y ahí se produce la famosa crisis de 1820, incluso el directorio desaparece. Rosas participó de los enfrentamientos y negociaciones de paz con los caudillos del interior y poco a poco fue haciéndose de un lugar en la política porteña. A Manuel Dorrego se lo nombra como gobernador provisorio para defender a la ciudad ante el ataque fundamentalmente de López y Ramírez. Organiza el famoso Cuerpo de los Colorados del Monte, con 2.000 soldados que él recluta. Un ejército que le es muy leal y que vive en los límites de la frontera y en toda la zona rural. Rosas se pone a las órdenes del legítimo gobierno de Buenos Aires a cargo de Martín Rodríguez. En 1821, la situación se agravó por la invasión brasileña a la Banda Oriental. La Guerra del Brasil se extendió desde 1825 hasta 1828. La Confederación se impuso militarmente, aunque la pésima negociación del enviado del presidente Bernardino Rivadavia determinó el fracaso diplomático tras la independencia de la Banda Oriental. Sin embargo, se responsabilizó por la derrota al gobernador porteño Manuel Dorrego, quien fue derrocado por el general unitario Juan Lavalle. Dorrego es derrocado por un golpe de Estado, con el ejército nacional. Nacen los hermanos uruguayos, lo tiene que reconocer Dorrego. Y esa vanguardia del ejército, triunfador, pero de alguna manera sin ningunas cosas en las manos, es la que pasa a Buenos Aires, derroca a Dorrego y termina con su fusilamiento el 13 de diciembre de 1828.
Y esto hace que los adherentes al Partido Federal convoquen a Rosas para reponer el orden. Y después de algunas escaramuzas en las que Rosas y López logran poner cierto coto a Lavalle, se firman 2 pactos en Barracas y en Cañuelas y acuerdan llamar a elecciones nuevamente. La sociedad porteña, harta del ambiente de inestabilidad, nombró a Rosas gobernador con facultades extraordinarias. Se le otorga el grado de brigadier y se le da el título de restaurador de las leyes y de las instituciones. Cuando las sociedades viven mucho tiempo en desorden, optan por el orden antes que por la libertad. No solo defiende militarmente la ciudad, sino que toma contacto con los caudillos del interior que habían avanzado sobre Buenos Aires, con los cuales entabla una excelente relación, porque en definitiva la provincia también tenía las mismas apetencias que el resto. El modelo de Rosas era más progresista en la medida en que quería desarrollar un modelo productivo, no un modelo de convertir a la burguesía mercantil porteña en el sector económico más importante de la ciudad. El nuevo gobernador inició su mandato con un gesto elocuente. ¿Qué hace Rosas primero? Grandes exequias a Dorrego a un año justo de su asesinato. Con lo cual trata de apropiarse de la herencia, del prestigio del padrecito de los pobres, como le decían a Dorrego. Rosas llegó al poder dispuesto a frenar la guerra civil que desangraba a las Provincias Unidas y evitar su disgregación en estados independientes mediante su reunión en una confederación liderada por Buenos Aires. Estos 3 primeros años de Rosas lo ubican a él como el principal político de Buenos Aires y de la Confederación. Y esto es el punto por el cual se puede decir que prácticamente él es el presidente del país, porque él tiene la delegación de las relaciones exteriores que le dan las provincias. Hubo muchos intentos de disgregar a nuestro país y Rosas fue el que luchó incansablemente contra ello. En el 31 firma el Pacto Federal y moviliza a gobernadores para desarrollar políticas dirigidas a la política exterior, pero también que incluían manejos de presupuesto, manejo de la aduana y que le conferían a él un poder económico y político sobre el conjunto de los gobernadores. En 1832, Rosas concluyó su mandato y se negó a ser reelecto. Prefiere dejar el gobierno, se lo entrega al general Balcarce y parte con la famosa expedición al desierto. Y se pone como objetivo llegar al Río Negro. Se había pensado hacerla en 3 grupos, pero la que logra su objetivo es la que él mismo comanda. La campaña finalizó con la pacificación de inmensas y fértiles zonas de la Pampa y la sujeción de muchas de las tribus más aguerridas. Hay un diccionario Pampa de Rosas. Hay preocupación por saber cómo se maneja ese gaucho que es mestizo de la tierra. Tiene, por supuesto, indios amigos, indios enemigos. Y les da vacunación antivariólica. Les daba arados para que se asentaran, que aprendieran a cosechar. Y además lo interesante es que él lo hace eso estableciendo un sistema de alianzas, de pactos con los pueblos originarios. Fue una forma de incorporación y de asentamiento de muchos pueblos. Encarnación Ezcurra, la mujer de Juan Manuel de Rosas, cumplió un rol crucial en su retorno al poder, organizando la Sociedad Popular Restauradora. Era gente de una clase media, comerciantes, Abogados, escritores, gente de nivel cultural elevado para su época y de familias patricias y de familias tradicionales. Luego tiene una especie de turba que es la que utiliza para, sobre todo, amedrentar opositores. La mazorca, en cambio, fueron grupos que aparecieron cuando precisamente los ataques de los unitarios generaron evidentemente grandes problemas en la ciudad. Que empieza a movilizar en contra de aquellos que ella llama los federales tibios. Nuevamente la inestabilidad política forzó el regreso de Rosas a la escena porteña. Las desavenencias internas entre los federales y el posterior asesinato del caudillo riojano Facundo Quiroga
aceleraron los tiempos de definición del restaurador. Así como había quedado en el recuerdo de la gente que él era el restaurador de las leyes, había un periódico que se llamaba El Restaurador de las Leyes. Año 33, el gobierno saca un decreto en el que supuestamente iba a ejercer censura sobre el periódico El Restaurador de las Leyes. Encarnación dice, se quiere prohibir al restaurador de las leyes, sin decir que era el diario. Y en 2 días, después de un gran tumulto frente al Cabildo, el general Pinedo armó 7.000 personas de los arrabales, dirigidos políticamente por Encarnación Ezcurra. Rosas puso una única condición para aceptar el cargo, que se aumentara su poder. Para imponer el orden y detener la anarquía, queremos que tenga plenitud de poderes el próximo gobernador, que por mi voto no puede ser otro que el comandante de campaña, don Juan Manuel de Rosas. Quiere que haya una elección popular, que fue la primera vez en nuestra historia, y que fue un plebiscito que gana absolutamente. Prácticamente no hubo votos en contra. Rosas llega al poder y le dan ese hecho que también lo marca a fuego, que es la suma del poder público. Con todo el poder a su cargo, en abril de 1835, Rosas asume por segunda vez la gobernación de Buenos Aires. Los restos de la casa de Juan Manuel de Rosas se encuentran en la intersección de las avenidas Sarmiento y del Libertador, dentro del Parque 3 de Febrero. Desde 1936 a 1852, fue el centro de la vida social porteña. En esa casa, tras la batalla de Caseros, Sarmiento redactó el parte de guerra. La segunda gobernación de Rosas estuvo signada por el uso de la religión como arma política y la consolidación del Partido Federal. Fue un hombre que recompuso la relación con la Iglesia Católica. Él puso de su propio peculio la creación de iglesias, volvió a continuar con la construcción de la catedral, que hacía 8 años que estaba parada. Rosas pone una impronta en lo que él hace. Considera de que al federalismo hay que darle un distintivo. Nadie puede circular por la calle si no tiene el cintillo punzó. La obligación de que para acceder a un puesto público había que declararse federal neto es por decreto. Estaba prohibido usar poncho celeste porque el color celeste era el color de los unitarios. Buenos Aires era la principal productora y exportadora ganadera vacuna, con alrededor del 75% de la producción total del país. El crecimiento de la economía tuvo relación con el incremento del comercio con Gran Bretaña. Rosas comienza con la ley de aduanas, con una política exterior que inmediatamente va a ser probada. Pone un régimen muy especial para impedir el ingreso de manufacturas inglesas a precios viles en perjuicio de lo que se hacía en el interior de nuestro país. La pujanza se vio ensombrecida por conflictos con el exterior. Nunca Rosas aspiró a quedarse con la Bolivia actual, ni a quedarse con la República Oriental del Uruguay, porque eran hechos ya sucedidos. En cambio, jamás le dio el reconocimiento a el Paraguay. Cuando el general Oribe, presidente legítimo del Uruguay, es expulsado de Montevideo por los anglo-franceses, por Fructuoso Rivera, por los brasileros, que hacen ahí un enclave contra Rosas, él lo apoya a Oribe, pero jamás pretende que la República Oriental del Uruguay vuelva a reincorporarse a nuestro territorio. En 1838, una flota francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires y ocupó la isla Martín García. El pretexto,
fue la defensa de sus conciudadanos obligados a prestar el servicio militar. Les aceptamos a todos los ingleses de hacer la milicia de aquí. Y los franceses dijeron, a nosotros nos tiene que corresponder igual porque somos una potencia colonialista en desarrollo semejante a la noble Albión. Y eso se le negó. Y lo que pasó a ser un simple incidente diplomático deriva en la llegada del almirante Leblanc. Acá teníamos un problema concreto, que es la pretensión de Gran Bretaña y de Francia de abrir la navegabilidad de los ríos. Entonces los franceses imponen un bloqueo. El almirante Leblanc, que estaba fondeado con toda su escuadra en Río de Janeiro, viene y directamente impide la salida de cualquier barco. Rosas resistió el bloqueo durante 4 años y al mismo tiempo hizo frente a los unitarios que, aliados a los franceses, lo hostigaban. Prudencio Rosas, hermano del restaurador, logró vencerlos en Chascomús. Rosas endureció su política contra los unitarios, confiscándoles sus tierras. Se declaran especialmente responsables los bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de cualesquiera clase que sean en la ciudad y campaña, pertenecientes a los traidores salvajes unitarios, para hacer frente a la bárbara invasión de este execrable asesino y a los premios que el gobierno ha acordado en favor del ejército de línea y milicias y demás valientes defensores de la libertad y dignidad de nuestra Confederación y de la América. Mientras Rosas consolidaba su poder, sus adversarios rehacían sus filas en el exilio montevideano. Entre ellos, se destacaron los intelectuales que pasarían a la historia como la generación del 37. Sus figuras más notorias fueron Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Juan María Gutiérrez. No eran ya unitarios, sino liberales antirrocistas. La paz que tiene, la paz con los indios. Después tiene sublevaciones y desencuentros con muchos estados provinciales. Luego de la muerte de Encarnación Ezcurra, en 1838, Rosas se aferró al afecto de su hija Manuelita. En 1841, los unitarios intentaron matarlos en un atentado que pasó a la historia como la Máquina Infernal. Es un operativo terrorista de eliminación de un jefe de Estado por un correo falso. Llega a las manos de Manuelita, se disparan una serie de percutores que la convierten en un arma mortífera, que falla. Otros sucesos, como el fusilamiento de Camila O'Gorman en 1848, ensombrecieron la administración rosista. Contra todas las normas de la época, una chica de la sociedad, O'Gorman, descendiente del primer médico que hubo en Buenos Aires, se enamora de un cura. Para Rosas era un problema fundamental, porque transgredía la moral pública. Manuelita intercede, pero en este punto Rosas no tenía posibilidad de retorno. Una cosa que sucede una vez puede suceder dos, y esta no podía suceder otra vez. Aunque con múltiples conflictos políticos internos, al gobierno de Rosas le esperaba todavía su gran batalla en defensa de la soberanía. Los restos del gobernador fueron repatriados desde Inglaterra en 1989 y desde entonces descansan en el cementerio de la Recoleta. Hasta noviembre de 1999 no hubo en la Argentina monumentos que recordaran la figura de Rosas. En esa fecha se inauguró una estatua en el Parque 3 de Febrero, donde se levantaba la casa del restaurador. En 1845, Francia e Inglaterra volvieron a bloquear el puerto de Buenos Aires con la intención de evadir la aduana para ingresar sus mercaderías en forma directa a las provincias a través del litoral. En esa libertad de los ríos interiores están los intereses de Brasil, están los intereses de Inglaterra, de Francia, de los grandes países marítimos del mundo que en el estuario no pueden comerciar, que además tienen la boca del estuario, la entrada clave, que es Montevideo. El 20 de noviembre de 1845, una flota de 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes intentó romper las defensas sobre el Paraná en el recodo conocido como la Vuelta de Obligado.
Un avance, una fuerza militar inglesa con muchos barcos mercantes para conseguir intercambiar bienes con el Paraguay y con las provincias mesopotámicas del norte argentino. Los ingleses logran pasar las cadenas de obligado y ascienden por el norte de Santa Fe hasta Paraguay para vender los productos, que fue un fiasco total para ellos. Y cuando vuelven, también se los acosa desde otras baterías, como el Quebracho, entonces ahí se producen también muertos. Llega la paz en 1850, en 2 acuerdos internacionales, que son las que firma primero con Inglaterra y después harán la Lepredure con los franceses. Esto lo enalteció frente a los pueblos latinoamericanos. El gran americano, decían. San Martín, que le ofrece colaboración, incluso le da consejos militares por escrito. Y no nos debemos olvidar también el artículo 3 del testamento, donde le deja el sable a don Juan Manuel. En 1851, Rosas se enfrentó al general Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, al exigirle, entre otras cuestiones, que frenara el contrabando que entraba por su provincia para evitar la aduana porteña. Pero Urquiza dio como respuesta su negativa a que el restaurador continuase en el poder. Urquiza lo traiciona, lamentablemente, por una cuestión económica. La batalla de Caseros es la batalla de mayor cantidad de efectivos enfrentadas en territorio argentino. Cerca de 28.000 hombres, entre los que trae Urquiza y los aportes de los brasileros, de los uruguayos y de mercenarios alemanes que se contratan. Era imposible que el ejército rosista enfrentara con alguna suerte al semejante ejército grande que montó. El 3 de febrero de 1852, Urquiza triunfó en la batalla de Caseros. Era el fin de la era rosista. Rosas se va del campo de batalla, firma su renuncia al pie. Tiene que partir al exilio. Había un barco inglés en el cual él se embarca, que lo lleva a Inglaterra. Rosas vivió exilado en Inglaterra, pero haciendo su vida de gaucho, porque Rosas se va al exilio sin un peso. Y lo único que lleva son unos baúles, esos grandes baúles, con todos sus documentos. Urquiza con Rosas después se conecta y hasta le levanta en algún momento la proscripción de sus bienes, con el cual puede vender una de las estancias y con ese dinero vive, aunque termina ordeñando 2 vacas a los 77 años, el hombre que había sido uno de los más poderosos estancieros y pudientes personales de la provincia de Buenos Aires. El 14 de marzo de 1877 murió Juan Manuel de Rosas. En sus últimos escritos hizo un balance de su paso por el poder. Subí al gobierno encontrándose el país anarquizado, dividido en cacicazgos hoscos y hostiles entre sí, con la subversión más completa en ideas y propósitos. Un infierno en miniatura. Pero el reproche de no haber dado al país una constitución me pareció siempre fútil. Es preciso antes preparar al pueblo para ello, creando hábitos de orden y de gobierno, porque una constitución no debe ser el producto de un iluso, sino el reflejo exacto de la situación del país. Lo fundamental que nos ha dejado es la unidad territorial, la unión de todos los argentinos, de todas sus clases, en momentos en que desgraciadamente en la Argentina se generaban desuniones tremendas interiores y exteriores. Pocas figuras en nuestra historia despiertan tanta pasión y polémica como la de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes.